Domingo por la mañana. La alberca olímpica del centro vacacional del IMSS en Oaxtepec está vacía, sin bañistas y sin agua. El fondo turquesa está cubierto de hojas secas y de una película de polvo que el viento arrastra desde los amates. La fosa de clavados, a un costado, tiene una grieta que empezó a abrirse hace 8 años y que nadie reparó. Alrededor, algunas familias caminan hacia otras albercas, las que sí funcionan. Pasan por debajo de una cúpula gigantesca de aluminio, de 68 metros de diámetro, que todavía cubre la poza de aguas azufradas. Casi nadie levanta la vista para mirarla. Y a 1 kilómetro de ahí, donde antes estuvo la torre parlamentaria con su teleférico y su vista del valle, hoy hay una explanada. La derribaron la madrugada del 3 de septiembre de 2018. Ese día se llevaron el ícono más reconocible del complejo, y con él, buena parte de lo que Oaxtepec había significado para 3 generaciones de trabajadores mexicanos. Este es el lugar que México regaló a sus trabajadores. Después, dejó que se pudriera. Esa decisión no se firmó en un solo papel. Se firmó en 3, a lo largo de 30 años, y los 3 tienen fecha. Bajo esa cúpula está la huella del arquitecto más visionario del siglo XX, y casi nadie en Morelos lo sabe. Es apenas uno de los datos que se han ido perdiendo. Es 1964, último año del sexenio de Adolfo López Mateos. México crece a tasas del 6% anual. La clase trabajadora, por primera vez en la historia del país, tiene acceso a un sistema de seguridad social ambicioso. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social es Benito Coquet Lagunes, veracruzano, formado en la campaña de José Vasconcelos, con una idea que hoy parece de otro planeta. La salud de un trabajador se cuida más allá del hospital. Un trabajador que descansa, que se baña en agua caliente, que come con su familia bajo un árbol, es un trabajador más sano. Coquet lo repite en los discursos, y lo está construyendo. En 1958 había arrancado un programa nacional de construcciones para el IMSS, hospitales, clínicas, escuelas, unidades habitacionales, teatros, centros de seguridad social. Y dentro de ese programa, un capítulo especial, los centros vacacionales. El primero, el más grande y ambicioso, se levantó en Morelos, en un pueblo llamado Oaxtepec. El terreno abarca 116 hectáreas al pie de la Sierra de Yautepec, a 1.360 metros de altura, con manantiales de aguas azufradas que brotan de las filtraciones del volcán Popocatépetl. El sitio ya tenía historia. En 1438, Moctezuma Ilhuicamina había construido ahí el primer jardín botánico de América, 50 años antes que el de Pisa. Los frailes españoles habían fundado en el mismo lugar el Hospital de la Santa Cruz, en 1580. A Oaxtepec, la gente venía a curarse desde hacía siglos. Coquet lo sabía. El encargo del proyecto arquitectónico se lo dieron a Alejandro Prieto Posada y a José María Gutiérrez, con un equipo de 23 arquitectos e ingenieros. Prieto ya había trabajado con Coquet en la Unidad Independencia y en el Centro Médico Nacional. Su firma era el funcionalismo mexicano en su versión más humana. Diseñó el complejo en 5 secciones. La zona de recreación, con la alberca olímpica y las fosas de clavados. La zona de la poza de aguas termales cubierta por la cúpula geodésica. Los 116 bungalows de 2 y 3 recámaras para las familias. La zona de dormitorios para 880 hijos de trabajadores, y la zona alta, con el hotel y la estación superior del funicular. El presidente López Mateos inauguró el centro el 28 de noviembre de 1964, días antes de entregar la presidencia a Gustavo Díaz Ordaz. Empezó con 350 empleados. Al principio solo entraban los trabajadores del Seguro Social con su carnet y su tarjetón de pago. El 6 de julio de 1966, con Díaz Ordaz ya en Los Pinos, abrieron las puertas al público en general, y ahí empezó el fenómeno. En 1970, el centro llevaba 1.055.000 visitantes acumulados, y había sido sede de 83 congresos nacionales e internacionales. En sus años buenos, recibía 2,5 millones de personas al año. La mayoría venía en camiones rentados desde la Ciudad de México, desde Puebla, desde el estado. Se conocían las rutas de memoria. Los que venían del norte cruzaban Tepoztlán y bajaban por la carretera federal. Los que venían de Cuautla llegaban por el kilómetro 27 de la México-Cuautla y giraban a la derecha en el arco de la entrada. Adentro había 5 arcos y una explanada. El olor del azufre subía desde la cúpula.
Los niños corrían al chapoteadero, los adultos caminaban a las albercas rústicas, las 4 pozas de agua a 26 grados constantes que salía del manantial de San Juan. Había palapas con asadores, comedor para 900 personas, un auditorio para 600 más, canchas de básquetbol, un estadio olímpico con pista de tartán y tribuna para 7,000 espectadores. Y el teleférico. Los niños hacían fila 1 hora para subir a la torre parlamentaria y ver el valle desde arriba. En octubre de 1968, el centro fue sede del Campamento Olímpico de la Juventud, con 1,200 atletas del mundo entero. Cuba mandó una delegación. Fidel Castro vino en persona a recorrer el complejo. Se lo enseñaron como una conquista de la clase trabajadora mexicana. Raúl Aispuro, administrador del centro durante años, siempre recordaba esa visita como el día en que un jefe de Estado extranjero se quedó callado mirando lo que México había hecho por su gente. Un trabajador con carnet del IMSS pagaba la mitad. La entrada al balneario costaba lo que costaba un desayuno. Una noche en cabaña familiar, con capacidad para 5 personas, se cobraba a precios que en la Ciudad de México no compraban ni la mitad de un cuarto de hotel de tercera. Y el trabajador podía llevar a los suyos, a los padres, a los primos, a los cuñados. La fórmula era simple. La salud del trabajador se cuidaba con la familia adentro. Nadie prestó atención al decreto que se firmó en 1988, cuando el IMSS licitó 23 hectáreas del centro a una empresa privada llamada Promotora de Centros de Esparcimiento. En su momento, parecía un ajuste administrativo. Nadie leyó la letra chica. Ya antes, en los últimos años del sexenio de Miguel de la Madrid, habían empezado los pequeños signos. El puesto de helados Holanda ocupó un espacio que era del IMSS. Locales de quesadillas comenzaron a aparecer donde antes había jardín. Un mini súper se metió en un cuarto que guardaba camas para las personas extra en las cabañas. Se decía que era modernización. Los que venían desde 1966 lo notaron. No dijeron mucho, y sin embargo, había cosas que la mayoría de esos domingos no supo mirar. Cosas que estaban ahí, en el paisaje, tan visibles como los amates y las palapas, y que casi nadie relacionaba con lo que representaban. Detalles que la vida cotidiana convertía en decorado. Piezas de museo escondidas a plena luz del día, entre el vapor del asador y las toallas colgadas de las palapas. La gente tenía otras urgencias: llenar las hieleras, colocar las mesas, meter a los niños al agua antes de que arreciara el sol. Un guía turístico que hubiera querido explicar la historia arquitectónica del complejo no habría encontrado un solo trabajador dispuesto a escucharlo. La cúpula geodésica, por ejemplo. La bóveda de aluminio y triángulos que cubre la poza de aguas termales, con sus jardines tropicales adentro y sus esculturas prehispánicas. 68 metros de diámetro, según los datos del propio IMSS. Los abuelos entraban con sandalias, los niños se tapaban la nariz por el olor a azufre, y arriba, tejida en aluminio, colgaba una estructura que nadie miraba 2 veces. La cúpula geodésica es el sistema constructivo patentado por el arquitecto e ingeniero estadounidense Richard Buckminster Fuller. Fuller la patentó en Estados Unidos en 1954, tras décadas de trabajo. Es la misma estructura que en 1967 se levantó como pabellón de Estados Unidos en la Expo Mundial de Montreal, una esfera colosal de 76 metros que el mundo entero fotografió. Es la misma estructura que Fuller propuso para cubrir la isla entera de Manhattan, con 3 kilómetros de diámetro, en un proyecto que nunca se construyó, pero que la revista Life documentó al detalle. Su nombre técnico está grabado en la historia de la arquitectura del siglo XX. La esfera del Epcot, en Orlando, es una cúpula geodésica. Los grandes domos cubiertos de Norteamérica descienden de esa idea. Y una de las cúpulas geodésicas más grandes que se levantaron en América Latina está desde 1964 en el centro vacacional Huaxtepec del IMSS, cubriendo una poza de agua caliente donde los trabajadores mexicanos metían los pies a media mañana. Nadie se los dijo. En la señalética del centro no aparece el dato. En las visitas guiadas oficiales tampoco. La gente entraba, se bañaba, salía y no sabía que arriba tenía uno de los pocos ejemplares mexicanos del sistema constructivo que rediseñó el futuro de la arquitectura del siglo XX. Ese es Huaxtepec, un lugar donde lo mejor del mundo estaba disponible para el trabajador con su tarjetón de pago, y nadie se lo explicó. Y hay más. En 1979,
Con Coquet ya muerto hacía años y con el IMSS entrando en su primera crisis financiera seria, el instituto decidió aprovechar las instalaciones deportivas para meterse al fútbol profesional. Fundó el club Oaxtepec IMSS. Le pusieron halcones. El equipo empezó en tercera división, subió a segunda al primer año, y en la temporada 1981 a 82, con el técnico cubano Edelmiro El Picao Arnauda, ganó el ascenso a primera división contra los Coras de Tepic. Un gol de Jorge Garrido en la final. El 3 de septiembre de 1982, los halcones de Oaxtepec debutaron en primera división en el Estadio Azteca contra el América. Perdieron 2-0. En la portería estaba un argentino de 30 años llamado Ricardo Antonio Lavolpe. Un año después, el 5 de octubre de 1983, tras la renuncia del Charro Lara por motivos de salud, el propio Lavolpe fue nombrado director técnico. Su primer partido como entrenador profesional fue el 9 de octubre en el Estadio Olímpico del Centro Vacacional. Perdió 3-1 contra el Toluca. Ahí, en la banca de una cancha del IMSS, empezó la carrera del hombre que 23 años después dirigiría a la selección mexicana en el Mundial de Alemania 2006. De ese equipo casi nadie se acuerda. La franquicia se vendió al final de la temporada 1983 a 84. Se mudó a Puebla como Los Ángeles, y años después terminó en Torreón convertida en el Santos Laguna, campeón mexicano. Oaxtepec fue el arranque de todo, y hoy no aparece en la memoria oficial de ninguno de esos clubes. Entre el 19 y el 25 de junio de 1990, el Centro Vacacional Oaxtepec fue sede de una reunión que muy pocos mexicanos supieron que estaba ocurriendo. En sus salones se juntaron representantes del gobierno de El Salvador, encabezado por Alfredo Cristiani, y comandantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fue una de las rondas centrales del proceso que 18 meses después terminaría con los acuerdos de Chapultepec y el fin de la Guerra Civil Salvadoreña. En Oaxtepec, el FMLN planteó por primera vez la depuración y reducción del ejército salvadoreño. México prestaba el centro. El IMSS abrió sus puertas para que una guerra centroamericana empezara a terminarse en un pueblo de Morelos. Nadie ha puesto una placa. En abril de 1994, 4 años después, la selección mexicana de fútbol se concentró en Oaxtepec para preparar el Mundial de Estados Unidos. El técnico era Miguel Mejía Barón. Los jugadores dormían en las cabañas familiares, entrenaban en el Estadio Olímpico, comían en el comedor común, se bañaban en la alberca olímpica. Fue la última vez que el centro se usó para algo grande. La televisión mandó equipos. Los reporteros de Televisa Deportes hicieron entrevistas debajo de los amates. Ese junio, México llegó a octavos de final y perdió con Bulgaria en penales. La foto del equipo saliendo del centro, subiendo al camión rumbo al aeropuerto, es una de las últimas imágenes del Oaxtepec grande. Y luego llegó Zedillo. El 28 de julio de 1998, en el segundo año del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, el IMSS firmó una concesión con la empresa promotora de centros de esparcimiento, la misma que ya había ganado la licitación de 1988. Le entregó 23 hectáreas del centro por 15 años y 9 meses. En 1999 la empresa abrió el Parque Acuático Oaxtepec, el PAO, con acceso separado y precios más altos. El centro del IMSS quedó reducido a la mitad. La otra mitad se convirtió en un negocio. En el discurso oficial se llamó Mejora de la Rentabilidad Financiera. En el barrio se llamó lo que era. El país que Coquet había imaginado empezaba a desmontarse desde adentro. El PAO duró 13 años. 13 años en los que el modelo neoliberal recién aplicado al seguro social prometía inversión, mantenimiento, modernización. En la práctica bajó la calidad del servicio, subió el precio, redujo la difusión, dejó las instalaciones sin mantener. En septiembre de 2011, la empresa concesionaria renunció anticipadamente al contrato, invocando problemas financieros y legales que la propia empresa nunca detalló en público. La renuncia quedó inscrita en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.20711-194.P.DPES del Consejo Técnico del IMSS, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin responsables, sin explicación pública. Las instalaciones del PAO quedaron abandonadas.
con toboganes oxidándose bajo el sol y albercas convertidas en criaderos de mosquitos. En 2013, el IMSS suspendió la carrera atlética Cuautla-Oaxtepec, después de 27 años ininterrumpidos. Había sido la ruta donde corrieron María del Carmen Díaz, la hormiga atómica, y Ernesto Canto, medallista olímpico en Los Ángeles 1984. Ese año no la organizaron, al siguiente tampoco. Nunca volvió. En 2014, el instituto sacó a licitación pública las 23 hectáreas del antiguo PAO. En 2015 se declaró ganadora a Six Flags México. En 2016 se firmó el contrato de arrendamiento por 20 años. En 2017 se preparaba el terreno para el gran anuncio. El 30 de mayo de 2017, con Enrique Peña Nieto en la presidencia y con Miquel Arriola Peñalosa al frente del IMSS, se inauguró Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec. Las cifras están en el diario oficial y las publicó Milenio en 2016. Six Flags paga al IMSS una renta mensual de 1.710.000 pesos, más 8 pesos por cada boleto vendido. Cobra 295 pesos por adulto y 260 por niño. Proyecta 2,5 millones de visitantes al año. Genera más de 500 millones de pesos de ingresos anuales. Al IMSS le entrega, entre renta y comisión, una fracción mínima de esa cifra. El descuento para trabajadores del Seguro Social, que en el viejo PAO había sido del 50%, se redujo con Six Flags al 15%. Un trabajador del IMSS con carnet paga hoy en el parque acuático de su propio instituto casi lo mismo que un turista de paso. Y luego vino el sismo. El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14, la tierra tembló en el centro del país con magnitud 7,1. El epicentro estuvo a 74 kilómetros del centro vacacional Oaxtepec, según el propio IMSS, en Axochiapan, Morelos. La torre parlamentaria del centro se agrietó. El edificio administrativo colapsó. El lobby del Hotel Teposteco se fisuró. El puente de la carretera Oaxtepec-Cuautla, a menos de 1 kilómetro de la entrada del centro, se fracturó. La torre parlamentaria era el ícono del complejo desde 1964. La habían construido los arquitectos Prieto y Gutiérrez como mirador. Desde su cima salía el teleférico que cruzaba el complejo entero, con vista al valle. En los años 80, era la fotografía obligada de cualquier familia que iba a Oaxtepec. Los niños con el pelo mojado, la cabina roja en el fondo, la torre blanca elevándose sobre los amates. La madrugada del 3 de septiembre de 2018, las máquinas del IMSS terminaron de demoler lo que quedaba de la torre. El teleférico se había desmontado antes. Nunca se reconstruyeron. La explanada donde estuvo la torre hoy es un espacio vacío, sin señalización, sin placa que explique qué había ahí. En diciembre de 2020, con la pandemia de COVID-19 azotando el país, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que el centro vacacional Oaxtepec sería habilitado como albergue para enfermos no graves y personal médico. 450 pacientes fueron trasladados a los hoteles familiares. El comedor común se transformó en área de cuarentena. Fue un regreso incómodo al espíritu original del Hospital de la Santa Cruz de 1580. También fue el reconocimiento de que el centro, sin turistas, era más útil como refugio que como negocio. Hoy el complejo sigue en pie. La cúpula geodésica cubre las mismas aguas azufradas que en 1964. Las tarifas del balneario son 180 pesos para adultos y 110 para niños. Los trabajadores del IMSS mantienen su descuento del 50% en el balneario del centro vacacional, con tarjetón. 11 albercas siguen operativas. 368 habitaciones, 131 cabañas. La torre no volvió a levantarse, el teleférico tampoco. El equipo de fútbol se vendió a Puebla en 1984 y nunca regresó a Morelos. La carrera atlética Cuautla-Oaxtepec, la que había durado 27 años, quedó cancelada de por vida. Y las hectáreas que se cedieron a la iniciativa privada están hoy del otro lado del muro, con un parque temático estadounidense en la puerta, y una taquilla que cobra como parque estadounidense. Cierre los ojos un momento. Huele a cloro. Huele a azufre subiendo de las pozas. Huele a asador de leña bajo las palapas, a los cuñados discutiendo por el marinado de la carne, a los primos que llegaron dormidos en el camión rentado desde la Ciudad de México, con los ojos pegajosos y las manos manchadas del pan dulce del camino. Huele a las hieleras abiertas al lado de la mesa,
con las cocas de vidrio flotando entre pedazos de hielo derretido. Huele al pelo mojado de los niños que salen del chapoteadero corriendo, con el bañador escurriendo, buscando la toalla. Huele a la abuela vaciando arroz de un termo en un plato de peltre. Huele a la fogata del sábado en la noche, a los primos contando los mismos chistes de siempre. Ese domingo es de otra época, y también es de ahora. Sigue sucediendo. La gente sigue yendo a Oaxtepec. Menos gente, con menos dinero, con menos torre en el horizonte, con Six Flags a un lado, y con la certeza, cada vez más clara, de que aquellas albercas del IMSS habían sido, en su momento, algo más que un descanso de domingo. El país reconociendo, un solo día a la semana, que la clase trabajadora había ganado. En diciembre de 2025, el IMSS invirtió 842,000 pesos en producir un video institucional para postular a Oaxtepec como campamento base y centro de entrenamiento oficial de una de las selecciones del Mundial 2026. Casi 1 millón de pesos en un video para pedirle a la FIFA que un equipo extranjero se hospede una vez ahí. En 1994, la selección mexicana lo usaba sin pagar promoción. Nadie tuvo que producir un video. El próximo episodio es una avenida del centro de la Ciudad de México. Usted probablemente la caminó de noche, entre cines y cabarets. Hoy no existe ni su nombre. Lo borraron del mapa por decreto. Nos vemos ahí.